biológicas, ¿no es cierto?, que entendemos nosotros es que, como todos los materiales, no tiene que ser tóxico, no debe ser irritante, debe ser inocuo. Sin embargo, para que esto ocurra es importante el aseo del paciente. Si el paciente no tiene un aseo, no tiene un buen protocolo de limpieza, aunque sea una prótesis, entonces sobre la prótesis va a empezar a generarse la adhesión de restos de comida, y va a llenarse igual que se llena un diente de tártaro y de sustancias que obviamente generan otro tipo de toxicidad. Pero el material como tal es inocuo. Dice que no debe permitir el crecimiento de bacterias u hongos, pero obviamente si la prótesis no se limpia, es muy fácil que las bacterias con los productos que se adhieren al material se queden pegados. ¿Qué es importante para evitar esto? Es que el producto esté altamente pulido. O sea, si el material ha sido bien polimerizado, hemos llegado a cubrir la polimerización de la mejor manera posible. Quiere decir que hay muy poco monómero residual, muy pocas moléculas que están libres, y por lo tanto el material tiene mejores propiedades físicas. Eso quiere decir que va a dejar que este material se pueda tallar, se pueda pulir y se pueda brillantar, y una superficie que esté muy bien pulida no permite el crecimiento de bacterias, o por lo menos dificulta su crecimiento, ¿sí? Entonces, por eso hay que evitar una polimerización insuficiente. Para que esas propiedades biológicas no cambien, debe uno tratar de que no exista monómero. Sin embargo, la teoría dice que es muy difícil lograr al 100% de la polimerización. Así que siempre vamos a tener un grado, un porcentaje que no ha polimerizado, ¿sí? Ojalá ese porcentaje sea menor al 20% y que podamos nosotros lograr una polimerización del 80%. En algunos pacientes existe la posibilidad de una alergia, ¿no es cierto?, cuando utilizamos algunos otros productos como policarbonatos o vinilos, que se utilizan a veces o se utilizan en planos de relajación, y que, bueno, yo he visto muy poco, casi nunca me he topado con alguien que pueda tener alergia a este tipo de materiales poliméricos, ¿sí? Y obviamente no debería estar en propiedades biológicas, sino en otras propiedades. Es la posibilidad de ser accesible, es decir, que sea relativamente económico, y que pueda ser fácil de manipular y de fabricar los dispositivos que nosotros tenemos. Quiero hacer hincapié en las esferas, ¿no es cierto?, del polvo. Esas esferas del polvo, del polimetilmetacrilato, que son esferas que son translúcidas, ¿sí? Son esferitas muy pequeñas, y que tienen diferentes grados de formar esas esferitas, ¿no es cierto? Diferentes grados de formación que puedan tener. Unas van a ver que son mucho más esféricas, perfectas, otras no tienen muy buena, ¿cómo diría esto? No tienen una silueta perfectamente esferoidal. Por lo tanto, la fotografía me indica, como hemos visto en yesos, que el contenido esferoidal, mientras más pequeño y más homogéneo sea, ha de llevar a que nosotros entendamos elementos sobre la calidad del material. Y por lo tanto hay que tener consideraciones sobre el tamaño y la forma de estas partículas. Por ejemplo, influencia en las propiedades del material. El tamaño de las esferas o de las partículas de acrílico afecta a las propiedades mecánicas y estéticas del producto final. Puede ser resistente, translúcido, ¿sí? E influencia mucho en la forma en cómo se mezclan con los monómeros. Entonces, si es un tamaño muy pequeñito, de 50 micras, por ejemplo, seguramente el monómero, cuando llegue a bañar cada una de estas esferas,
lo ha de hacer con todas, lo que no es posible cuando las esferas son irregulares o de tamaños más grandes, ¿sí? Entonces nosotros vamos a entender bien, por ejemplo, sin necesidad de tener un microscopio, analizar el tipo de acrílico que voy a mezclar, con el que voy a trabajar, para darme cuenta que la fineza con la cual se presenta la mezcla es muy importante, ¿no es cierto? Y eso lo voy a poder ver porque voy a tener consistencias diferentes, o sea, voy a tener un aspecto diferente, ¿sí? Eh, es por eso que el tamaño de las partículas, mientras más uniforme sea, va a garantizar una mezcla homogénea y un curado adecuado. Entonces, las consideraciones sobre las esferas o las partículas, las perlitas de las cuales está formado el polímero, son muy importantes para entender ello y por lo tanto deben cumplir con normativas y estándares que recomiendan utilizar polvos de acrílico que tengan una calidad establecida. O sea, aquí podemos tocar los conceptos de calidad y entender que los acrílicos también tienen aspectos referentes a calidad que hacen que su uso sea mejor, que los resultados que obtengamos sean mejores. Por eso hay que entender bien para qué voy a utilizar un acrílico. Si lo voy a utilizar, por ejemplo, para una corona provisoria que va a durar 15 días en la boca del paciente y no utilizo un producto de calidad, esa corona que voy a colocar en la boca del paciente no va a ser muy fácil de pulir, va a ser áspera, va a ser porosa, ¿sí? Y esa porosidad y esa aspereza que es difícil lograr en acrílicos que tienen tamaños de sus esférulas muy grandes, ¿sí? Genera una porosidad que muchas veces el ojo no ve, pero que para las bacterias son nichos y se van formando colonias. Entonces, cualquier material acrílico que no esté bien pulido va a retener bacterias y esas bacterias, como tienen un ciclo biológico, van a afectar a la química de la superficie gingival, en este caso, produciendo inflamación permanente en esas encías, lo cual lleva a otro tipo de problemas ya más serios en los diferentes aspectos. Entonces hay varios tipos de productos. Este es uno de los mejores en mi concepto, el Alike. Es un producto que viene en diferentes colores, viene en un kit, ¿sí? Tiene un polvo muy fino, tiene un mecanismo de reacción química muy bueno, da el tiempo para poder trabajar adecuadamente y viene en varios colores. Este de su derecha es el Duraley, ¿sí? Que es una resina para patrones. Es decir, que aquí con esto yo puedo hacer, utilizarlo en soldaduras, hacer pernos, muñones de acrílico, porque tiene una característica, este Duraley es un acrílico fluido calcinable, ¿sí? Es de color rojo porque necesito verlo el momento que lo voy a trabajar. Por eso es importante entender que los diferentes acrílicos se usan para diferentes cosas. Veamos un poquito algunos tips en polimerización, ¿no es cierto?, de los factores que influyen en el tiempo de la reacción química. Por ejemplo, el peso molecular. A mayor peso molecular del polímero, mayor tiempo de reacción. Los que tienen mayor tiempo de trabajo tienen a la vez mayor resistencia. El tamaño de la partícula. A mayor tamaño, mayor tiempo de reacción. A mayor cantidad de líquido, mayor tiempo de reacción. A mayor solubilidad del polímero, menor tiempo de polimerización, ¿sí? A mayor solubilidad del polímero, menor tiempo de polimerización. Entonces, estos elementos nos sirven para entender, por ejemplo, por qué se adiciona la hidroquinona en el monómero. La hidroquinona se adiciona al monómero
en bajas cantidades, un 0,0006%, en forma de metiléter de hidroquinona, cuya función es evitar la polimerización del producto durante su almacenaje. Habíamos hablado de las zonas de inhibición de polimerización y la hidroquinona es un inhibidor de la reacción química, al igual que el oxígeno, que también actúa como un inhibidor, ¿no es cierto?, de la reacción y de la velocidad de polimerización. Esto forma específicamente en la superficie de las resinas acrílicas la capa inhibida, que es la parte más superficial del polímero y que básicamente cobra importancia fundamental en las resinas compuestas, o sea, en las resinas que vamos a utilizar para restaurar dientes, porque esta capa inhibida es la responsable de lograr que una resina compuesta se una con otra resina sin que haya un proceso químico que medie entre ellas. Es decir, la capa inhibida ayuda a que una resina se pegue con otra. En polimerización hemos hablado de la copolimerización, ¿no es cierto?, que donde se utilizan monómeros de unicomposición o donde se pueden adicionar dos o más monómeros a fin de mejorar las propiedades físicas del polímero resultante, ¿sí? Entonces, así se parte de un comonómero, que es un compuesto de unidades estructurales químicamente diferentes que va a producir una molécula mixta de copolímeros. Luego viene el efecto de cadena cruzada o el fenómeno de cadena cruzada, que se refiere a la adición de agentes químicos que van a promover la unión entre las diferentes cadenas que se van a formar para que éstas tengan un aspecto tridimensional, ¿no es cierto? Y producen así los polímeros de cadena cruzada, que tienen mejores propiedades que los de unión lineal, es decir, que estos van a tener otros niveles de resistencia gracias a la adición de esos agentes químicos. En este caso, ese agente químico vendría a ser el dimetacrilato de etilenglicol o el metacrilato de alilo, ¿sí? Van a ver ustedes en la literatura que el dimetacrilato de etilenglicol es el que más se utiliza como un agente químico que promueve su unión en las cadenas. Luego vienen los elementos plastificantes en la composición, ¿sí? Estos elementos plastificantes son agentes químicos que reducen la temperatura de ablandamiento o de fusión del polímero, ¿sí? En condiciones de temperatura ambiente es posible tener polímeros de gran plasticidad y flexibilidad, y eso me produce materiales que sean altamente flexibles, por ejemplo, las bolsas de polietileno, impermeables, botas, guantes, etcétera, ¿sí? Estos son, como agentes químicos, los ésteres de bajo peso molecular, como el eftalato de dibutilo y el eftalato de dimetilo, ¿sí? Esos dos elementos como ésteres de bajo peso molecular. Vamos a entrar a ver lo que es manipulación, ¿sí? Y comprenderán ustedes que lo más común es mezclar el polímero y el monómero y dejar que el monómero reaccione físicamente con el polímero en un recipiente cerrado. Se recomienda que sea cerrado, que sea de vidrio, ojalá de un vidrio azul o ámbar, ¿no es cierto? Que tenga una tapa rosca, que no tenga una altura mayor a los 10 centímetros, entre 6 y 10 centímetros, de boca ancha. Es ideal para hacer la mezcla de material acrílico, ¿no es cierto? Que luego obviamente vamos a colocar dentro de la mufla o caja de vulcanización y que vamos a calentar. Este acrílico que nosotros vamos a manipular y vamos a colocar dentro de la mufla
está basado en la técnica de moldeado por compresión. Por eso es que necesitamos prensas para poder trabajar con esto. Y obviamente para manipular el producto debemos tener algunos cuidados con el material como tal, ¿sí? Tanto el polvo como el líquido deben guardarse en lugares frescos y con poca luz. Deben permanecer perfectamente sellados para evitar su contaminación o en el caso del líquido, su evaporación. Deben evitar que si tienen un frasco con gotero, el líquido toque la goma del gotero, porque como es un solvente orgánico, ¿sí? Al contaminarse produce un cambio de coloración final en el producto final, que es para una restauración o una prótesis. Al agregar el polvo al líquido, se debe cuidar de que la punta del gotero no toque, porque si no, regresamos el gotero sin limpiar y se va a contaminar el resto del líquido, ¿sí? Aquellas porciones de polvo que no son utilizadas deben deshacerse o retirarse de la zona de trabajo, porque se convierten en elementos que van a contaminar, en contaminantes. Nunca debe ponerse en contacto el óxido de zinc y el eugenol, porque estos son inhibidores de la polimerización o al menos retardan la polimerización, ¿sí? Entonces, con todos estos cuidados, uno tiene que entender que para manipular el producto a pesar de que es sencillo, en el fondo estamos diciendo que hay que trabajar en áreas limpias, que hay que tener cuidado con la utilización del material. Hoy día tenemos en vez de goteros, básicamente jeringas para poder dispensar el líquido. Hay unos goteritos, unas pipetas muy económicas de plástico también, de ese nylon, que venden ahí cerca a la facultad y donde ustedes pueden obtener para trabajar con el gotero. Lo van a ver en los videos que vamos a ver en un momentito más. Luego vienen las resinas fluidas o calcinables, que son las resinas que les he dicho, tienen color rojo, son resinas que van a servir para hacer patrones en el momento de que nosotros hagamos una rehabilitación, por ejemplo, endodóntica dentro de un diente, sirve para hacer muñones, confeccionar muñones, tiene polimerización en frío, es muy rápida su polimerización, ¿sí? Tiene partículas muy pequeñas, ¿no es cierto? Y por eso dan un compuesto fluido y fácil de manipular o de vaciar en moldes con los que se trabaja. Hay varias marcas comerciales, el Pattern Resin, por ejemplo, que es de la casa GC, el Duratec y el Duraley, que son algunos productos, uno brasileño y los otros dos americanos y el otro japonés, que sirven para utilizar como estas resinas, ¿sí? Estas resinas fluidas tienen algunas propiedades interesantes, por ejemplo, su resistencia flexural es mucho más baja o algo más baja que las resinas termoculables, tienen una resistencia traccional ligeramente más alta, o sea, no se rompen fácilmente, tienen un efecto plastificante del monómero residual que es mayor en las resinas compuestas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso permite que el material sea fácil de manipular. Se utiliza muchísimo esto cuando tenemos que hacer impresiones, por ejemplo, de implantes, ¿no es cierto? Y donde necesitamos hacer ferulización de algunos elementos. Pero también tienen usos clínicos. Antes utilizábamos estas resinas acrílicas para hacer impresión de pernos colados, o sea, podíamos trabajar pernos colados donde después se iban a hacer muñones y se iban a trabajar después con coronas metálicas, ¿sí? O de metal porcelana. Hoy en día, con el advenimiento de la fibra de vidrio, a mucha gente ya no le interesa utilizar este tipo de tecnología y más bien utiliza resinas de restauración y resinas de reconstrucción de muñones con postes de fibra de vidrio, que tienen algunos cambios por la flexibilidad del material y demás, que lo vamos a ver en su momento, pero que para mí es una de las mejores formas de restaurar o de recuperar una pieza dentaria.
Se ha utilizado durante mucho tiempo y utilizándolo con buen criterio no da mayores problemas. ¿No es cierto? Estos materiales tienen, igual que los demás, una interacción entre polímero y monómero, donde hay una reacción física que es primero la disolución del polímero en el monómero, ¿no es cierto? Y luego una reacción química que consta de los varios procesos que vamos a ver ahora, ¿sí? Y que se cumplen en todos los tipos de resinas acrílicas. Eso quiere decir que tiene etapas que ahora se denominan arenosa, filamentosa o pegajosa, pastosa, plástica de masillo de trabajo, gomosa o elástica y una rígida o sólida, ¿sí? Donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar 3 o 4 de estas situaciones que nosotros podemos ver en el laboratorio o en la clínica y que necesitamos identificar y conocer bien para poder tener un buen tiempo de trabajo y buenos resultados de acuerdo a lo que se van a trabajar. Por lo tanto, de aquí cae una pregunta que es casi obvia, ¿no es cierto? Estoy viendo 2 tipos de acrílico, hasta 3, uno fluido, pero que es de autocurado y es de polimerización en frío, y me tengo que preguntar si se trabajan diferente los acrílicos termo de los acrílicos auto, ¿no es cierto? Y si tengo yo diferencias, tendría que entender qué es lo que diferencia cada uno del otro. Por lo tanto, ustedes que van a trabajar ahora en sus casas con acrílicos de autopolimerización, tienen que entender que esto tiene una proporción de mezcla que puede ser polvo y líquido en una relación de 2:1 en peso o de 3:1 en volumen. Sin embargo, y voy a ser muy honesto en esto, normalmente esto se trabaja por saturación. Es decir, nosotros echamos polvo y líquido y vemos de manera objetiva la reacción física que existe para lograr primero inicialmente un determinado tipo de consistencia en el producto. Luego hay una forma de preparar, que es echar el polvo sobre el líquido. Podemos hacerlo también al revés, dependiendo la forma en cómo uno lo vaya a trabajar. Y si trabajamos con dosificadores, es mejor echar el líquido al polvo, ¿sí? Hacer una mezcla en forma de cruz durante 30 segundos, tapar el recipiente para evitar la evaporación del monómero, que significaría que va a haber una reacción más rápida de polimerización. Luego se procede a realizar la reparación o el soporte acrílico para ortodoncia, ortopedia, prótesis, cuando la mezcla se encuentre en la etapa filamentosa. Por ejemplo, en autopolimerización se prefiere trabajar, como son acrílicos más rápidos, cuando estos están en proceso filamentar, es decir, al inicio de la reacción, ¿sí? En los de autopolimerización para esos casos. Seguramente cuando ustedes hagan ortodoncia van a empezar a ver productos que se encuentran a este lado. El polimerizado dura 10 minutos en promedio. Sin embargo, si yo quisiera acelerar la reacción, puedo sumergir el modelo en agua a 30 grados centígrados por un tiempo de 10 minutos. Y aquí hay unas ollas de presión que se utilizan con válvulas de presión de aire o simplemente bajo presión barométrica en el agua, donde el monómero y el polímero, o sea, la masa de acrílico, está fuertemente condensada por esa presión interna de la ollita, son unas ollas especiales como ollas de presión, ¿sí? Y con agua fría, básicamente se puede lograr polimerizar con presión para evitar burbujas, por ejemplo, y lograr una mejor solidez estructural en los materiales. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos tiempos de trabajo que tenemos que aprender a manejar, porque el tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, es de 3 a 5 minutos. Es decir, que el material cambia de estado después de estos 3 a 5 minutos. Va a depender muchísimo del fabricante,
de aceleradores que pueda tener en su composición cada fábrica, cada material, etcétera, y por lo tanto eso genera las diferencias. En los acrílicos de termopolimerización, la proporción de la mezcla es polvo líquido igual 2:1, 3:1 en volumen, pero también se puede trabajar por saturación. Aquí también se puede echar el polímero sobre el monómero, mezclando en forma de cruz, también durante 30 segundos, se tapa el recipiente para evitar la evaporación y luego se empieza a utilizar el material cuando la mezcla se encuentra en la etapa plástica. En el de autopolimerización, como es más rápido, ¿no es cierto? Esperamos a veces no llegar a la etapa plástica, sino en la etapa filamentosa, al filo del cambio de etapas, de características, ya se puede trabajar, mientras que en la de termopolimerización hay que esperar que este esté en etapa plástica. Cuando está en etapa plástica, el acrílico, la resina acrílica es moldeable y por lo tanto podemos colocarlo dentro de la mufla, dentro de la zona que vamos a trabajar, podemos prensar adecuadamente y cumplir con las curvas de temperatura después para la polimerización, porque recuerden que hay una forma de darle calor al acrílico con el aumento de temperatura gradual que permite que el material eh, logre llegar a su máxima dureza, a sus mejores propiedades físicas después de cumplido ese tiempo. El tiempo de trabajo de un termopolimerizable va de 15 a 20 minutos en un promedio de 23 grados centígrados, ¿no es cierto? O sea, que nosotros tenemos bastante tiempo para trabajar, 15 a 20 minutos es suficiente como para poder controlar el material. Entonces, ya hemos visto, ¿no es cierto?, las reacciones químicas, ¿no es cierto?, las etapas del acrílico durante su manipulación, de acuerdo a la relación de mezcla. Recuerden que 1.5:1, 2:1, 3:1 o por saturación ha de depender del acrílico que ustedes manejen y cómo lo manejen. Lo que sí es que todos ellos van a entrar en diferentes fases, las mismas fases en todos, ¿no es cierto? Arenosa, que es la fase de activación, consistencia similar a la arena, un material no cohesible, filamentosa, que es una fase adhesiva, donde se inicia la reacción química. Aquí el producto es más pegajoso, forma hilos que parecen una tela de araña, y es donde en realidad se están disolviendo las partículas o las esferitas del polímero. La fase plástica o de propagación de la reacción en su etapa, ¿sí? Se puede moldear, aquí el material no se pega, es la fase en la que nosotros aprovechamos para llevar el material al yeso de las muflas, a las áreas donde nosotros vamos a trabajar. Este es el momento en que nosotros tenemos un tiempo de trabajo útil que puede durar entre 3 a 5 minutos. Desde el momento de la mezcla hasta que estamos en una fase elástica o gomosa pueden pasar 15 a 20 minutos. En la fase elástica o gomosa, la consistencia es más dura, el material es poco manejable, puedo deformarlo con mucha presión, pero el acrílico tiende a recuperar la forma en la cual está empezado a generar su cambio de consistencia, ¿no es cierto? En todo caso, como hemos mencionado, en cualquiera de las opciones que ustedes tengan, la reacción química siempre va a recorrer los mismos estadios, por lo que es importante conocerlos y controlarlos para tener éxito en el trabajo con polímeros. Pueden ustedes ver la norma ISO 1567, la norma número 12 de la Asociación Dental Americana, que nos permite entender la reacción química y las características que tiene. Tenemos unos minutitos más para que ahora le empiece a mostrar algo del trabajo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? De los procedimientos que vamos a ver para poder trabajar.
pero me gustaría entrar al procedimiento de lo que es el curado, el procesado y la polimerización, que es el proceso de conversión de la resina acrílica en una masa dura, ¿no es cierto?, por aumento de la temperatura del molde o de la mufla, ¿sí? Entonces, esto ocurre cuando nosotros controlamos la temperatura de los materiales, eh, una vez que nosotros empezamos a trabajar con agua caliente. Casi siempre empezamos con agua fría, ¿no es cierto? Y en el procedimiento, después de la inmersión de agua de 20 a 30 grados centígrados por 30 minutos, sube de 60 a 60 grados durante 30 minutos, haciendo que la distribución sea uniforme, la distribución de la temperatura sea uniforme. Luego, obviamente, se debería llegar a 70 grados centígrados y mantener por 30 minutos, ¿sí? Luego, en otros 30 minutos, llegar a 80 grados centígrados, ¿no es cierto? Y después, obviamente, llegar a 100 grados centígrados, donde voy a dejar en esa temperatura por 60 minutos. Comprenderán ustedes que para seguir este procedimiento o este protocolo de trabajo, ¿no es cierto? Cuando ya hemos llegado a una hora de curado en alta temperatura, debo dejar que enfríe, ¿sí? En temperatura ambiente para poder sacar el material de la mufla. Entonces tengo que dejar enfriar dentro del agua al menos por 8 horas. ¿Por qué este elemento es importante? Porque si no hay un choque térmico que genera la pérdida de las propiedades físicas del material, ¿no es cierto? Y estamos hablando de que es muy difícil que podamos controlar la temperatura del agua en base a estos grados centígrados que menciona la teoría, porque nosotros vamos a trabajar con ollas de alguna manera de forma muy doméstica, entonces eso no me va a permitir hacer este tipo de control que en realidad se hace eh, en equipos especiales que tienen termostatos. Por eso el proceso de polimerización de una resina termopolimerizable es largo y lento a fin de garantizar las máximas propiedades del acrílico. Vamos a cambiar un poquito, permítame para terminar. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor.
¿Se me escucha? Sí, doctor. Ok. Bien, para todos ustedes esto que vamos a hacer ahora es para que ustedes puedan entender los diferentes alcances que podemos tener en este ciclo de prácticas, en una secuencia de prácticas que está preparada para que ustedes puedan trabajar de manera muy fácil en sus casas, ¿sí? Lamentablemente no hay posibilidad de hacerlo en la facultad en este momento, por eso digo que si el lunes ya tenemos apertura de la universidad, vamos a empezar con la primera práctica, que era el emuflado y el acrilizado, que como ustedes saben toma como 3 sesiones hacerlo y que nos hemos quedado básicamente en la tercera sesión, que es ya el acrilizado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya todos tienen conocimiento de los materiales dentales que ustedes tenían que conseguir. En realidad, creo que tienen casi todo. Algunas cositas por ahí no han de tener. Por ejemplo, las tacitas o los vasitos DAPEN de silicona, ¿no es cierto? O en algún caso los fresones, que en este caso en la fotografía se ve están marcados en rojo, los que pudiesen conseguir, porque hay muchísimas formas. Y como vamos a trabajar con acrílicos, es necesario tener equipos de desgaste, de devastación, de desbaste de los acrílicos para poder obtener formas adecuadas. Por mucho que uno quiera ser muy preciso, las cosas pueden llegar a tener la posibilidad de tener que reformularse, de arreglarse. Entonces, lo importante es entender el manejo del material para que ustedes sepan qué es lo que están haciendo. Ustedes deben conseguir estos fresones, ojalá un fresón de uso laboratorial, que es una fresa, un dispositivo de tallo largo, que es para pieza de mano, ¿sí? Ahí ustedes ven una pieza de mano, al centro el micromotor y a la derecha el contrángulo. En muchos casos he visto que les han vendido fresas de contrángulo. No deben comprar fresas de contrángulo porque no sirven, ¿sí? Para el propósito que es trabajar con resinas acrílicas. Para reconocer una fresa de contrángulo tienen abajo una muesca que es para que ésta se trabe en el contrángulo. Siempre son de tallo corto porque se utilizan dentro de boca y para preparar dientes. Vienen de carburo, vienen de diamante y por lo tanto tienen otra finalidad. Esas no tienen que comprar, ¿sí? Las fresas de carburo son de tallo largo para las piezas de mano. La práctica número 1 que ustedes tenían preparado hacer era la obtención de un dispositivo de acrílico con dientes de iborita o dientes naturales en los procedimientos de muflado y de acrilizado, donde obviamente en este ciclo de prácticas el objetivo es que a la conclusión de la práctica ustedes sean capaces de manipular correctamente las resinas acrílicas de termopolimerización, ¿no es cierto? Para lo cual tendrían que cumplir con todos los pasos necesarios para el proceso de muflado y su posterior polimerización. Entonces yo había mandado una encuesta para saber quiénes tenían ya las muflas completadas, o sea, en todos estos procesos, porque varios de estos pasos se hacen en la casa, ¿no? Entonces, para entender el proceso de laboratorio y para poder conformar una figura en acrílico que tenga características de estar bastante compacto, con ausencia de porosidad, que tenga buenas propiedades mecánicas, tenga color, estética en la finalización del producto, me refiero a formas, tamaños, correlación, etcétera, ¿sí? Ustedes tienen que haber trabajado con mucha precisión en varias sesiones, empleando cubetas, materiales de impresión, ceras y esos, y una mufla donde ustedes ya tienen que tener lograda la cámara de moldeo para aplicar la técnica de moldeo por compresión de la resina acrílica. Entonces, todos estos pasos tienen que ser completados en su casa,
siendo lo más importante verificar el manejo del material durante el proceso de carga del acrílico. A mí alguien me había pedido que, o había recibido la sugerencia, no sé de quién, de que ustedes puedan ya presentar el acrílico en el laboratorio directamente al volver. Entiendo que pueden hacerlo algunos, no todos. Entiendo también que algunos podrían contratar un laboratorio para que se los haga. Y el objeto de esto es que ustedes puedan manipular correctamente la resina acrílica. Por lo tanto, no se puede hacer y llevar el acrílico terminado. Tenemos que acrilizar en el laboratorio, en la tarde o en la noche harán el proceso de polimerización como les he mostrado, elevando la temperatura de frío y retornando a frío para sacar el acrílico de la mufla, y para ello necesitamos recuperar el material de la mufla una vez que este material haya sido polimerizado. Entonces, eso lo tienen que hacer necesariamente después de muflar en la facultad. Y estas 2 semanas no hemos tenido posibilidad de hacer ese tipo de trabajo. Pero como ya el tiempo apremia, entonces vamos a continuar el ciclo de prácticas para que ustedes hagan algún trabajo en sus casas. Entonces, todo esto es lo que teníamos que hacer, ¿no es cierto? La mufla, la vaselina, los modelos de cera bien pulidos, bien tallados, pernos, ojalá con rosca mariposa, muflas adecuadas, etcétera. Tener alcote, vaselina líquida, vaselina sólida, tener acrílico transparente y líquido, ¿no es cierto? Termopolimerizable transparente. Hacer las maniobras previas, que son el enmuflado, el encerado, el desencerado, o sea, la recuperación de la cera, relleno previo de la cera para poder empotrar la cera en sus muflas, ¿no es cierto? Quitar la tensión superficial, pincelar con el yeso la cera, llenar la mufla para poderla colocar dentro, después con el material de cera y dientes que ustedes han preparado, es su modelo, aislar, ¿no es cierto?, vibrar durante el enterrado de la cera. Y obviamente el objetivo final que hemos logrado con muchos es llegar a tener bordes nítidos entre la cera y la mufla, ¿no es cierto? Tener yesos con superficies lisas, uniformes, y tener una cera limpia y abrillantada, lo cual ha de generar un proceso de recuperación de la cera y el logro de un modelo de acrílico de bastante buena calidad, que es lo que obviamente después se va a calificar. Para recordarles el cierre de las partes, que es muy importante entender que la mufla debe cerrar, ¿no es cierto? Porque en el momento que nosotros hagamos la compresión del acrílico, esos son los topes que debemos tener, o sea, no podemos ir más allá del tope que presentan las pestañas de la mufla al momento de que éstas están cerrándose. Entonces, independientemente de cómo haya salido, del tamaño de la mufla, del modelo de cera, ustedes tienen que lograr que sus muflas cierren correctamente, ¿sí? Entonces, después viene la recuperación de la cera, donde ustedes pueden, de acuerdo al tiempo, utilizar un cordel, por ejemplo, que pueda resistir el peso de la mufla, y la sugerencia de hacer la inmersión del aparato entre 5 y 7 minutos para poder disolver la cera, y una vez que la cera se haya disuelto y si está en estado plástico se puede recuperar la cera. Si está diluida la cera porque se les ha pasado el tiempo, deberían echar la cera en un recipiente con agua fría para poder recuperar la cera, lo cual es importante para saber la cantidad de acrílico que voy a mezclar, porque esa cera que ha sido recuperada debe ser aglutinada para darle una forma de óvalo o de esfera, para que podamos pesar, y así una vez que logremos saber cuánto de cera tengo, cuánto he recuperado, cuánto he perdido, hacer el cálculo de la cantidad de acrílico que van a necesitar, ¿no es cierto?, para poder completar el proceso de acrilizado.
Entonces, aquí nos hemos quedado y nos hemos quedado en el acrilizado, que ustedes ya deben estudiar como lo tenemos que hacer con esta pequeña clase. Ustedes ya más o menos van a entender. Y obviamente entramos y continuamos con el ciclo de prácticas, ¿no es cierto?, con la manipulación de los acrílicos de autopolimerización. Entonces, ustedes también aquí tienen que cumplir con todos los criterios establecidos a fin de conseguir entender la confección, en este caso, de una cubeta individual. Podemos usar muchas técnicas para trabajar la cubeta individual y por eso vamos a ir de manera escalonada con algo muy fácil, muy sencillo, hasta lograr una cubeta individual adecuada, ¿sí? Entonces, la metodología es que esta actividad práctica ustedes la van a cumplir en sus casas. Tienen que tener un modelo de destentado total, un modelo de yeso, para hacer una cubeta individual, y vamos a usar ceras, vamos a usar placa base, acrílico de autopolimerización, y van a ver ahora una demostración de la aplicación de resinas fotopolimerizables para que ustedes vean que existen otros materiales que nos simplifican la vida, pero que a veces no están obviamente a disposición básicamente. Entonces hay que tener un modelo de yeso. Este modelo de yeso tiene varias particularidades, entre ellos que tiene que tener un fondo del vestíbulo para poder delimitar y trabajar, ¿no es cierto? Y como segunda práctica, ustedes van a utilizar cera laminada y van a hacer una cubeta individual, que es la técnica indirecta de modelado con lámina de cera, que en algunos casos la gente usa la cera para después enmuflar y hacer una cubeta individual con técnica de compresión de moldeo, ¿sí? De moldeo por compresión. Entonces se utiliza así. Lo primero que tienen que hacer es tener cera, y esta es la placa base que ustedes ya conocen. Normalmente enseñamos a diluir, a plastificar la cera una vez que hemos hecho este moldeo acá, ¿no es cierto? Esta delimitación. Vamos a cortar la cera con la forma y la silueta de la placa base para superior, que me parece a mí interesante porque ya me permite saber exactamente o guardarme la cera en vez de utilizarla toda, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a usar el modelo y voy a utilizar mechero. Mi recomendación es que consigan un buen alcohol, una buena llama es importante para poder plastificar la cera. Esta es una lámina de cera, se plastifica muy rápidamente. Ustedes pueden ver en el video que esto así ocurre, se va a plastificar, se coloca sobre el modelo y se va por presión adaptando la cera al modelo, y esa línea azul que ustedes han visto, que ahorita vamos a ver cómo se la define básicamente, es el límite a donde debe llegar la cera, ¿sí? En el caso, este video cuando lo hice recién ayer, no tenía todas los instrumentos para trabajar, porque estoy lejos de mi consultorio en este momento, entonces con lo que se puede hacer, se ha hecho. Ahorita voy a dar algunas explicaciones más. Entonces, por lo tanto, vayan viendo ustedes que aquí la cera ha sido adaptada con un bisturí por donde ha recorrido esa línea azul. Vamos a retirar el material excedente, ¿no es cierto? Siempre manteniendo la presión del producto con los dedos, adaptando lo mejor que se pueda para después hacer y quitar los excesos, los bordes. Muy sencillo, muy rápido, muy fácil. Si en algún caso ustedes tuviesen la necesidad de utilizar cera, deben usar una espátula de cera para volver a rellenar, para cortar, para trabajar con temperatura, no con instrumentos muy calientes, porque es una cera delgada, muy fácil de trabajar, pero también fácil de deformarse, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan lograr primero esta determinada precisión con la cera para
hacer la cubeta individual. Entonces, lo que vamos a hacer es una cubeta individual con cera, ¿no es cierto?, para entender bien cuál es el concepto de la cubeta individual. Con lo que queda de cera, ustedes van a poder enrollar la cera un poquito, darle forma, cortar la cera, plastificar y unirla, ¿sí? Plastificando la cera, unirla y hacer el manguito, ¿sí? En este caso yo solamente podía unirla porque no tenía espátula de cera para poder diluir la cera y trabajar y hacer que se difumine. Lo van a entender después cuando vean la fotografía final de las cubetas. Entonces, para darle más elegancia y para que la cera se integre perfectamente una con la otra, se requiere aquí usar una espátula de cera donde voy a tener la posibilidad de difuminar la cera y unirla una con otra para que no hayan esas costras que no se ven bien. Pero el concepto es lograr un mango en la cubeta individual. Entonces esto les ha de tardar muy poco tiempo, alrededor de unos 5, 7, máximo 10 minutos de trabajo. Después pueden ustedes afinar todos los bordes de la cera, ¿no es cierto? Lo importante es aprender a manipular la cera para poder hacer una cubeta individual y básicamente hasta que ustedes ya han podido entender todo lo que se tiene que hacer con un modelo y con una lámina de cera. En la práctica 3 vamos a hacer la confección de la cubeta individual con una técnica directa con placa base, ¿sí? Entonces, primero van a hacer en cera, ahora van a hacer placa base. Para la placa base igual necesitamos un modelo que esté delimitado, necesitamos una tijera, el bisturí, lápiz tinta, el mechero y la placa base. Entonces, la placa base, al igual que la cera, se tiene que llevar, no se deben estacionar sobre el mechero, deben hacer que se plastifique esta lámina de placa base. Cuando la placa base no está bien plastificada, tiende a romperse fácilmente. Entonces, hay que trabajar por áreas, por partes. También en algunos casos, si ustedes prefieren, pueden meter la placa base a un recipiente grande con agua caliente, porque esto se plastifica por aumento de temperatura por calor, y ustedes tener así ya una lámina que esté plastificada totalmente y colocarla sobre todo el modelo, ¿no es cierto? También se puede hacer con agua caliente. Yo en este caso he preferido hacer con la placa base y el uso de un mechero. Entonces, exactamente lo mismo. Vamos acomodando la placa base. Al otro lado, ustedes van viendo que adquiere la forma. Plastificamos la otra mitad para por compresión adaptar la placa base al modelo, ¿sí? No nos podemos quedar estacionados porque se va a quemar la placa base. Entonces hay que pasar ligeramente por encima, muy rápido, y cuando uno se dé cuenta que está ya para moldear, comprime básicamente el material. Solamente con el borde en este caso usado el mango de bisturí para poder adaptar al fondo del vestíbulo, ¿no es cierto? Al fondo del vestíbulo la placa base. Pueden plastificar un área.
Y ahí con los límites que tienen, pueden cortar con la tijera. Vuelven a plastificar y vuelven a comprimir. Como este es un modelo desdentado grande, la placa base alcanza casi justo para la cubeta individual y me queda muy poquito material para hacer el mango. Entonces igual con lo que queda vamos a hacer el mango, vamos a ir retirando material. Como es un material termoplástico, entonces puedo utilizarlo todo, ¿no? Hay que mantener presión con los dedos para que podamos adaptar mejor la placa base. Igual en esta placa base, cuando ya está sólida, se puede usar un fresón o una goma de grano grueso para poder igualar los bordes de la placa base. Si a alguien le sucediera que le falta porque se ha roto, entonces se puede añadir más placa base. Materiales plásticos que se disuelven fácilmente si uno los deja sobre la llama del mechero, así que eso sirve para unir el material. En otra práctica, se utilizan, por supuesto, en un modelo más pequeño, se utilizan dos placas base. Esta se hace así la primera y sobre esta se hace otra placa base para que después quitar la primera placa base que se ha hecho y la segunda queda con un espacio donde se rellena de acrílico, se rebasa y se obtiene una cubeta individual con resina acrílica y placa base.
Lo poquito que queda de placa base voy a utilizar para hacer un pequeño mango a modo de ejemplificar nomás. Toda cubeta individual tiene que tener mango. Por supuesto, a ustedes les va a salir más elegante haciéndolo con más tiempo. Por eso les he pedido más de una placa base para que tengan posibilidad de repetir si hay necesidad. Plastificando ambas zonas, ustedes ya pueden tener el manguito y colocarlo al centro de la cubeta. Si quieren afinar, pueden usar una lija de agua y con eso se pueden dar bordes más nítidos, más suaves. Esta es la que tienen que cumplir con mucho más cuidado, que es la práctica número 4, que es el acrílico autopolimerizable y confección de una cubeta individual con técnica directa con el acrílico de autopolimerización. Es también muy sencillo, muy fácil y van a poder entenderlo perfectamente, ¿sí? Para esto ustedes van a necesitar recipientes, un frasco pequeño, mediano, de boca ancha y taparrosca en lo posible. El que solamente tenga un vaso puede hacerlo. Va a tener que tener más cuidado con el control del tiempo y la verificación de los diferentes estados del acrílico, ¿no es cierto? Cuando llega al estado plástico debe amasar la mezcla manipulando el material hasta darle la forma y el espesor deseado con ayuda de la loseta de vidrio, usando espaciadores, monedas y prensando con otra loseta o con un mosaico como les he pedido al principio. Después se coloca el material y se lo extiende sobre la superficie del modelo de yeso que previamente tiene que estar aislado con vaselina sólida y debe estar marcado en el fondo del vestíbulo. Ahí tienen que comprimir y mantener en posición la resina acrílica y cortar con el bisturí rápidamente para al final refinar con una tijera de corte fino. ¿Sí? Les van a quedar restos de material que pueden usar para formar el manguito que debe ser adosado a la parte medial y anterior de la cubeta
Para ello podrían emplear monómero y espolvorear el polímero entre el mango y la cubeta para lograr que se unan químicamente. O sea, estos son algunos tips para poder trabajar lo que ustedes van a ver en el video. Cada uno lo va a hacer de forma natural y obviamente de manera muy concienzuda. Entonces necesitamos básicamente lo mismo para obtener esa cubeta. Necesitamos acrílico autopolimerizable, polvo líquido, o sea, polímero y monómero. Ojalá 2 losetas de vidrio, este que es el gotero para trabajar, vaselina, monedas, ¿no es cierto? Para lograr uniformar el grosor, un modelo. ¿Y para qué he usado la placa base? He copiado esta silueta de la placa base en una hoja de papel, en un papel bond he copiado. Aquí tienen el frasco con tapa, que son estos frasquitos de comida procesada para bebés, que nos sirven perfecto, son de muy buen tamaño. Ahí podemos trabajar con eso. Aquí obviamente tienen que marcar el modelo en el fondo del vestíbulo haciendo una línea, ¿sí? Lo más nítida posible, corriendo simplemente el lápiz en el fondo del vestíbulo y solito va a correr. En la parte posterior, la parte del post-damming que se llama, ustedes tienen que calcular, ¿sí? Por hasta dónde debe llegar su cubeta de acrílico. Ir aparte, en la parte de atrás de la escotadura mular y seguir y continuar hacia la línea media, donde ustedes van a tener el producto ya marcado, ¿no es cierto? O sea, la línea azul es solamente una línea de referencia de hasta dónde quisiéramos que llegue la cubeta individual. Cuando han marcado en la hoja bond la silueta de la placa base, dentro de esa silueta van a llenar de acrílico una cantidad suficiente como la que han logrado medir al momento de calibrar las monedas. Pueden usar, yo uso primero 2 monedas de un boliviano y si necesito comprimir más, quito una moneda de cada uno de los lugares donde se colocan, para espaciar y así obtener entre 1.5 a 2.5 milímetros de grosor del material. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar a dosificar el polímero, ¿no es cierto? Luego voy a echar el polvo. Fíjense estas líneas que se ven ahí rojitas son las fibrillas que asemejan a los vasos de la encía. Luego con el gotero voy a incorporar el monómero. Yo estoy haciendo aquí por saturación, entonces voy a echar el líquido. Con espátula se uniforma, ¿sí? Y por debajo van a ver que les queda todavía monómero que no ha sido incorporado al monómero, el polímero. Ahí le vuelven a echar unas cuantas gotitas, lo que va a permitir y asegurar que el líquido moje todas las partículas de polvo del acrílico. Y ustedes se van a fijar que el acrílico se vuelve ya una masa que corre solita, muy brillante, porque es un acrílico para prótesis entonces es de partícula muy fina. Apenas nosotros lo colocamos ya en el frasco, cerramos el frasco porque eso evita que tengamos el monómero que se vaya a volatilizar, ¿no es cierto? Este es otro modelo, este es de los modelos que les venden en las tiendas de productos dentales. Este es un modelo, me ha costado 15 bolivianos el par, pero tiene una característica, es un yeso muy liviano porque es un yeso azul, es un yeso tipo 3 mezclado con yeso común, entonces deja manchas.
Sí, se incorpora el yeso en el acrílico, en el material. Ahí estoy colocando vaselina sólida. Debo tratar de envaselinar todo el modelo lo mejor posible para garantizar que no se me quede pegado el acrílico en el modelo. Voy a utilizar un cotonete para llegar a la profundidad del surco, ¿no es cierto? Con un cotonete voy a uniformar o pueden usar un pincel si ustedes tienen. En realidad yo ahí no tenía pincel, así que he usado un cotonete para llevar adelante. El resultado es similar, que me permite extender la vaselina sobre el modelo. Hasta ahí ha de haber pasado 1 minuto y medio, capaz. Entonces voy a medir ahí. Este es un especímetro para medir y ver que 2 monedas me dan 2,5 milímetros de grosor que va a tener mi cubeta individual. Entonces coloco las monedas en 3 o en 4 grupos, dependiendo del tamaño de su modelo. Con la misma vaselina voy a envaselinar también las superficies que va a tocar en el vidrio. Envaselino esas zonas también, ambos vidrios, porque voy a colocar en los dos, voy a colocar acrílico, va a estar en contacto con el acrílico. Si ustedes se fijan, la superficie verde aquí como tiza marca el modelo, porque se deshace. Entonces, mejor si tienen modelos de yeso más finito para poder trabajar y no tengan inclusión del yeso en el acrílico. Puedo poner 3 o 4 grupos, dependiendo. Y en el transcurso he decidido quitar una moneda y colocar solo una, pero ya cuatro grupos. Debo controlar, fíjense el brillo del acrílico. Ahí está prácticamente ya entrando a la etapa filamentosa. Este es un muy buen acrílico para prótesis, así que es violento, hay que controlar el tiempo. Cerrar siempre. La recomendación es cerrar, me da más tiempo de trabajo. Debo abrir permanentemente el acrílico e ir controlando, ver ya está cambiando de estado, está pasando ya al estado plástico, ¿sí? Está todavía en una fase pegajosa, que es la etapa fibrilar. Y no se olviden que el cronómetro es importante porque ustedes tienen que controlar el tiempo y la sugerencia es de que cada 30 segundos ustedes abran el frasco y controlen el estado en el que está su acrílico. Una vez que transcurre este tiempo, ustedes el acrílico no los va a ganar porque están permanentemente viendo que el acrílico en ese tiempo sea controlado cada 30 segundos con el cronómetro de sus celulares, ¿sí? Entonces, luego van a sacar cuando ya está en estado plástico, ¿sí? Con la misma espátula, ustedes se fijan que la consistencia es ya diferente, ya no se pega a las manos. Allí voy a estirar y le voy a dar la forma de la placa base que tenía o aproximado. Voy a comprimir y ahí me doy cuenta que no estira mucho, ¿sí? Entonces voy a quitar una moneda de cada lado para que baje un poco más el vidrio. Vuelvo a colocar el acrílico, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, está ya en una fase elástica, o sea, plástica. Puedo deformar todavía con presión,
¿sí? Lo voy a comprimir y rápidamente debo llevar, ¿sí? El producto, el acrílico, lo debo llevar al modelo. En el modelo voy a hacer y voy a comprimir para que el producto se esté adosando, adhiriendo. Si yo lo presiono, va a estirarse para llegar a las zonas donde yo quiero que llegue el material, ¿sí? No se olviden que cuando trabajamos con la resina acrílica de autopolimerización, básicamente tiene que estar uno permanentemente comprimiendo el acrílico, porque van a sentir que se contrae. Entonces hay que lograr controlar esa contracción, cortando rápidamente y formando el acrílico, la cubeta, igual que hemos hecho en el entrenamiento con cera y con placa base. Aquí ustedes ya tendrían que conocer mejor el procedimiento y obtener la cubeta. También aquí podemos trabajar con una tijera. Si ya se me está pasando, porque esto tiene que ser rápido, ya se está pasando el material, entonces uno tiene que empezar a trabajar con velocidad y controlar básicamente. Fíjense ustedes que ya está cambiando y ya no es tan fácil cortar el material, ya requiero hacer más fuerza, más potencia y tardo más en cortar el material para darle el volumen y la longitud necesaria a la cubeta para trabajar. Comprimo y mantengo con los pulgares el material en posición para lograr que este polimeriza rápidamente o no se contraiga y no se salga de la zona. Así queda el acrílico ya, como les explico, ya curado, digamos, o sea, ya como es acrílico de autocurado, este acrílico ya queda endurecido, está en la etapa sólida, rígida. Fíjense cómo el yeso se incorpora al acrílico a pesar de haber sido aislado, es porque el material del yeso es muy débil, no es un yeso de resistencia. Entonces, como ya tengo aquí esto, voy a preparar un poquito más de acrílico. Ahí al fondo pueden ver las fibrillas eh, que caracterizan al acrílico para encías. Y un poquito de acrílico nada más voy a mezclar para poder generar una cantidad mínima necesaria y hacer el manguito, ¿sí? Cuando se te quede el acrílico y cuando terminas de trabajar con el acrílico y no has logrado limpiarlo, ¿no es cierto? Entonces es bueno dejar el frasco en agua, con agua llenito para que se limpie y se desprende el acrílico de las paredes de vidrio. Fíjense que trabajar por saturación es simplemente ver qué momento tengo ya la cantidad y la consistencia del material necesario para poderse trabajar. Hago un manguito de acrílico que después voy a adaptar.
Y estoy un poquito copiando la forma del reborde de la cubeta. En realidad esto lo podría pegar directamente, pero es para demostrar que puedo pegarlo después de que han polimerizado ambos. Vuelvo a retirar el acrílico. En un dapen de silicona voy a echar líquido de acrílico y con el dedo voy a difuminar. Aquí es más fácil que hacer con cera o con la placa base. Aquí el acrílico está listo. Así debería quedar la cera y la placa base también. En la cera se utiliza una espátula de cera y también con una espátula en la placa base. Ahí se deja polimerizar. Ya tenemos la cubeta de acrílico lista. Entonces, fíjense las diferencias, ¿no? Acá se puede unir el acrílico, aquí con una espátula también, y aquí también echando, disolviendo la cera, ¿sí? Y pueden ir después puliendo estas áreas. Pero fíjense que en el acrílico es más fácil y queda mejor para trabajar. Hay una cubeta individual en técnica directa con doble placa base, que es la que les he explicado, no está en este momento diseñada, lo vamos a hacer en el laboratorio si hay la posibilidad. Y hay cubeta individual con técnica directa con resina de fotopolimerización, que son unas láminas que ya vienen preparadas, ¿es cierto? Estas láminas que están preparadas se colocan sobre un modelo en el cual vamos a trabajar una cubeta individual. Igual con presión muy ligera se prepara el material. Fíjense ustedes que en todos los casos la adaptación es similar. Con una espátula Lecron se puede cortar el material.
Interesante de esta resina es que se puede añadir, se puede cortar, se puede engrosar, se pueden poner topes oclusales para que el paciente muerda, si no voy a hacer un mango. Es como trabajar con una plastilina. Y después viene esta caja de luz. Y el proceso de polimerización toma 3 minutos. Y al salir de la luz, de la caja de luz, solamente se desprende el material y ahí con una fresa, con un fresón, se puede devastar, queda sumamente rígido y este proceso toma 3 a 5 minutos. Bien, hasta ahí vamos a llegar hoy día. Ya me he pasado media hora, creo. Así que les agradezco por su atención. ¿Cuántos han sobrevivido? Bien, si hay alguna pregunta que quieran hacer, Diana, preguntas. No, doctor, todo claro. Bien, entonces queda claro que para la próxima clase tienen que presentar las 3 cubetitas, una en cera, una en placa base y una en acrílico autopolimerizable. Si no se abriera la facultad, en la próxima clase les voy a dar la utilización del acrílico de autopolimerización para reparar prótesis y para hacer coronas temporales. Y Eric, ¿tienes preguntas? Doc, yo sí tengo una pregunta. Es sobre el enflado. Dime.
Estaba viendo y lo que pude revisar en algunos videos y explicaciones de algunas personas, hay otra manera de hacer ese molde, si no me equivoco, que es volviéndolo a llenar la contramufla completamente de cera y se queda en la mufla y en la contramufla la forma del modelo que ya teníamos. ¿Igual se puede o...? No sé dónde has visto con cera, pero en realidad lo que se utiliza es una silicona de laboratorio, con lo cual se cubren los dientes y por encima de la silicona se utiliza igual yeso, ¿no? Eso es para facilitar el desmolde de la pieza de acrílico. Pero no podríamos usar cera para llenar todo de nuevo porque si te estoy entendiendo bien, ¿no ve? Me estás hablando de la contramufla. Sí, sí, eso mismo. No, sí, no podríamos utilizar cera para llenar ello porque tiene que ir a un proceso de calor y la cera se va a derretir y no va a guardar forma. No sé si te estoy entendiendo bien porque la cera en el único lugar que va es en la zona donde eso va a ser sustituido por el acrílico. Y esa sustitución del acrílico se da porque calentamos la cera, la eliminamos y eh, dejamos a la mufla ya preparada para recibir el acrílico. Y entra el acrílico en eso que se llama, que ha dejado ese espacio que ha dejado la cera, se llama cámara de moldeo. Y me hace recuerdo a que el momento que ustedes retiren la cera, deben calentar bien la mufla y la contramufla y pueden utilizar un cepillo de dientes con detergente de cocina para limpiar el yeso, porque el yeso tiene que quedar libre de cera. Después de que esté libre de cera, se coloca, una vez que ha secado, se coloca el alcote, ¿no? Que tiene que formar una capa. Pero si colocamos la contramufla con cera, se va a desarmar todo, Eric. Si tienes la posibilidad de mandarme una captura de pantalla de lo que has visto, de donde tienes la duda, puedo yo guiarte un poco más. Está bien, doctor, pero creo que entendí bien. O sea, en resumen, no se puede. No, 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 no se podría por el material, ¿no? Ah, ya, esa era mi duda. Gracias, doc. De nada, Eric. ¿Alguien más? Doctor, yo, una pregunta tengo yo. Carlos, Hola, buenas noches. ¿El estreno que se tres cubetas, tienen que ser las tres superiores o pueden ser inferiores? pueden ser inferiores también. Me parece que el procedimiento es igual de sencillo en el inferior que en el superior. Puede ser superior, puede ser inferior. El tema no es solamente hacer la cubeta individual, que también van a aprender en tercero en la cátedra de prótesis. El tema es en materiales, el manejo del material y obtener el material de la mejor forma. Los videos que han visto los he hecho ayer con, consiguiendo algo de material, porque como les digo, estoy lejos de mi consultorio, son videos filmados con el celular, no tenía más cera que hacer una vez, porque si quisiera mostrar, o sea, ya corregido todo, o sea, necesitaría espátulas de cera para hacer, pero así es como sale y todos los materiales cuando los manejas los puedes rectificar y los puedes mejorar para que sean más elegantes y puedan trabajarse mejor. Pero con que ustedes hagan la cera, sigan los procedimientos, registren los procedimientos que están haciendo, entonces para mí es suficiente. ¿Se entendió, Carlos? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Sí, Nielsen. Doctor, una consulta. El día de prácticas teníamos que presentarle los tres modelos, entonces el de cera, el de placa base y el de acrílico en todo caso, ¿verdad? Sí, mira, si tienen el material, no creo que tarden más de 1 hora y media en hacer todo.
repasar bien, concentrarse, ver. Por eso hay que empezar con la cera, después con la placa base y terminar con el acrílico. Pero ya deberían tener para la próxima clase, cuando les toque, la posibilidad de presentar. Ojalá se abra el lunes la facultad. No se puede hacer prácticas por internet, salvo esta. Así que Nielsen puede ser ya todo presentado, ¿no? Yo tenía otra pregunta, doctor, con respecto a las prácticas. Dime, Leonel. Digamos, en el peor de los casos, que la facultad tipo sigue cerrada por los bloqueos y todo, ¿las prácticas las vamos a dar en el horario? Por ejemplo, que yo soy del lunes, lo diríamos a las 8 de la mañana, las prácticas. Sí, tendría que ser en el horario. ¿Por qué? A ver, si ustedes se dan cuenta, yo hago la clase teórica para cada grupo y después la práctica es igual para cada grupo. Ahora he citado a los 3 grupos en un horario tal vez no muy conveniente para que todos escuchen la misma clase teórica. Pero si tenemos que hacer las prácticas en la próxima semana, va a ser en el horario de prácticas. Sí, está bien, doctor. Gracias. Solo la teoría va a ser conjunta. Gracias, doctor. De nada, gracias a ti. Bueno, creo que nadie más. Les agradezco mucho. Voy a hacer registro de las asistencias. Tengo 81 personas que han asistido en el pico máximo y ahorita están 73. Bien, si no hay más preguntas, entonces les agradezco que tengan buenas noches. Cualquier consulta me pueden escribir. Luis Alejandro, ¿tienes una consulta? No, doctor, gracias. Ok, que tengan buenas noches y pasen buen fin de semana. A su disposición para lo que necesiten. Hasta luego, doctor. Chao, hasta Gracias. luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.